Bienvenidos a este espacio que promueve y pone en mesa el análisis, la crítica, la opinión sobre diversos temas que son de un interés social. Cuando hablamos sobre temas que tienen que ver con los inmigrantes, se genera un debate enorme, y más en las redes sociales, que suele convertirse en un verdadero campo de batalla con grandes filas llenas de opiniones y también de muchas posturas. ¿La sociedad mexicana ha sido xenófoba en alguna etapa de su historia? En 1911, en la ciudad de Torreón, Coahuila, en pleno movimiento de la Revolución Mexicana, ocurre el asesinato de los 303 chinos de Torreón, que representa una mancha a la historia mexicana y que también representa una verdadera blasfemia a lo que son los derechos humanos. Este acto es el resultado de un descontento social, de un recelo, de un odio por parte de varios ciudadanos en ese momento de Torreón hacia la comunidad china, que tenía negocios que estaban teniendo una prosperidad económica muy buena, donde la mayoría eran comerciantes, se dedicaban al comercio, y con el estallido de la Revolución Mexicana, esta fue la excusa para que los ciudadanos mostraran su odio profundo con un acto terrible y desvergonzado. Así que no se despegue, que ya comenzamos con este episodio llamado Los 303 chinos de Torreón. En los territorios mexicanos existe un porcentaje de pueblos originarios que con el tiempo han mantenido un sentido de identidad propia. Pero es importante decir que en México también se han recibido pequeñas migraciones que son muy importantes porque han ido formando parte del tejido social mexicano. Han logrado también componer la sociedad mexicana. Desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, les estoy hablando de finales del 1800 y todo el 1900, llegaron judíos huyendo de la persecución en Europa y el Medio Oriente. También la diáspora libanesa buscando oportunidades económicas, los migrantes chinos buscando nuevas oportunidades o buscando mejores condiciones laborales de las que habían en Estados Unidos. También los afrodescendientes inmersos en estos intercambios económicos, refugiados españoles huyendo de la guerra civil, los refugiados sudamericanos escapando de las guerras civiles en los años 80. Todos estos grupos también han formado parte de la sociedad mexicana al establecerse en el país. No se puede descartar la idea de que algunas familias actuales de la sociedad mexicana sean de descendencia migrante, que es algo normal con todo este fenómeno migratorio. Los chinos comenzaron a llegar hacia finales del siglo XIX a la ciudad de Torreón, Coahuila, donde fueron atraídos por la prosperidad de una ciudad algodonera y que se encontraba comunicada por el ferrocarril. Ya para el año de 1910, Torreón ya era una ciudad con 12 fábricas. Entre ellas destacaban las de jabón, la cervecería, ladrilleras, muebles, refrescos, dulces, hilados y tejidos, la fundidora y la guayulera. Que muchos se preguntarán cuál es la guayulera. Bueno, la guayulera era una productora de hule a partir de una planta conocida como el guayul. Además, en esta ciudad del norte se producía el 70% del algodón del país. Con esta intensa actividad económica, la ciudad estaba teniendo un auge económico que, como resultado, Torreón logró convertirse en una de las 5 ciudades más importantes del país, que atrajo a la población migrante por este auge económico que estaban teniendo. Otro acontecimiento que empujó y exilió a los chinos al norte de México fue que en Estados Unidos se proclamó la ley de exclusión, con la que se prohibió la entrada a las personas de nacionalidad china a los Estados Unidos, que finalmente fue derogada en 1943, pero pasaron 51 años donde los chinos no podían entrar a territorio estadounidense, donde durante ese tiempo también se les negó el derecho a solicitar la ciudadanía, y los que ya estaban viviendo ahí no se atrevían a salir del país, porque temían que al regresar las autoridades migratorias no les fueran a permitir el acceso. Se les acusó de robarse los trabajos a los estadounidenses, también de ser portadores de vicios y enfermedades, pero la realidad es que llegaron a ese país para tener oportunidades económicas o para enviar dinero a las familias que tenían en China. Algunos tenían que pagar incluso un préstamo
que contrajeron con los comerciantes que les ayudaron a realizar el viaje. Estos inmigrantes en el país vecino fueron particularmente fundamentales en la construcción de ferrocarriles en el oeste de los Estados Unidos. Y a medida de que los trabajadores chinos prosperaban, algunos de ellos se convirtieron en empresarios gracias a su propio esfuerzo. Pero esto no detuvo a la gran ola de discriminación que se estaba viviendo en el momento. Desde Seattle hasta Los Ángeles, e incluso los pequeños pueblos de California, los inmigrantes chinos fueron obligados a dejar sus negocios, a abandonar ciudades, fueron golpeados, torturados, linchados sin la mínima esperanza de recibir ayuda de la ley. Las campañas de persecución en su contra fueron muy duras. Varias comunidades de asiáticos tuvieron que huir y vivir en el estado de persecución. Por eso es que miles de chinos, muchos de los que trabajaron en la construcción de las vías férreas en Estados Unidos, se vieron en la necesidad de huir a México, hacia los estados del norte. La comunidad china en México era laboriosa en varias partes del país. Lograron instalar fábricas, restaurantes y comercios en los que solo empleaban a sus compatriotas. Uno de los más prósperos era un comerciante cantonés llamado Fong Chut, quien adquirió una gran huerta en donde ofrecía trabajo exclusivamente a sus compatriotas, y más tarde también fundaría un banco en la ciudad de Torreón y una compañía de tranvías que llevaba por nombre Guajit. Ya para el año de 1910, la prosperidad de la comunidad china estaba a la vista de los habitantes de Torreón, que se topaban con negocios de su propiedad por toda la ciudad. Habían tiendas de abarrotes, ropa, restaurantes, hortalizas y sobre todo lavanderías que prácticamente todas las que había en la ciudad eran suyas. La prosperidad china creció entre los ciudadanos de Torreón, así como el resentimiento y el recelo hacia los migrantes. Los acusaron de robar el trabajo a los mexicanos. Y como resultado de las campañas antichinas que habían nacido en California a finales del siglo XIX, se propagó esta idea en México que llegó a considerarlos como una raza inferior. Antes de la Revolución, en 1907, en Torreón se asentaron grupos anarquistas identificados con el periodista Ricardo Flores Magón. Los magonistas, como se les conocía, se pronunciaron abiertamente contra los chinos por considerarlos una migración indeseable y una competencia a los trabajadores mexicanos. Cuando inició la lucha armada en 1910, los anarquistas engrosaron el ejército de Francisco I. Madero. Con la llegada de la Revolución Mexicana, se infló en el pecho de los mexicanos un nacionalismo profundo, donde los pobladores extranjeros en nuestro país fueron perseguidos, incluyendo a los chinos. Durante 6 meses los insurgentes superaron al ejército del gobierno federal, especialmente en el norte del país, que para mayo de 1911 ya conservaba muy pocos bastiones en la zona. Entre ellos todavía se encontraba la ciudad de Torreón bajo las tropas de Porfirio Díaz. A principios de mayo de 1911, los ejércitos revolucionarios ya avanzaban sobre la ciudad de Coahuila, habían tomado a la ciudad de Lerdo y la ciudad de Gómez Palacio, y se dirigían a Torreón, donde los miembros del ejército federal custodiaban la ciudad con cerca de 400 soldados, aunque otras versiones hablan de 700. Los mandos militares del ejército federal colocaron a sus hombres en puntos estratégicos, como los techos de los comercios y las huertas de los chinos. Esa estrategia de poner a los soldados en algunos comercios y huertas de los orientales iba a representar una excusa para los revolucionarios y para algunos ciudadanos para violentarlos. Fong Chuk, el dueño de la compañía bancaria de tranvías Guajit, hizo circular una proclama en chino, en la que prevenía a su comunidad del peligro al que estaban vulnerables, pidiéndoles que se encerraran en sus casas y no pusieran resistencia al eventual saqueo de sus propiedades. Hacia las 10 de la mañana el sábado 13 de mayo, los maderistas iniciaron el ataque a la ciudad, donde los federales respondieron al fuego desde las azoteas de los edificios, la mayoría de ellos propiedad de los chinos. Luego de 3 días de recios combates, los defensores, las fuerzas de Porfirio Díaz, evacuaron la plaza silenciosamente en la madrugada del 15 de mayo. Durante varias horas no hubo ningún gobierno en la ciudad. Los agresores acusaron a los chinos de aliarse con las fuerzas de Porfirio Díaz porque aparentemente los soldados federales dispararon desde comercios y casas de los asiáticos. Nunca se comprobó la versión. Lo único claro es que en pocos minutos el saqueo se convirtió en una violencia extrema contra los ciudadanos chinos sin justificación alguna. Benjamín Argumedo, que era uno de los líderes en el norte,
entró a la ciudad con 50 hombres y al enterarse de que el banco Wajid fue eje de la defensa, ordenó a sus hombres a saquear el edificio y a matar a quienes estuvieran en él. Es cierto, en este personaje cae gran responsabilidad de los asesinatos por perpetrar dicha decisión y no detener la ola de asesinatos contra los orientales. Pudieron ser más si no hubieran llegado altos mandos maderistas que ordenaron impedir el asesinato de más chinos. Este suceso que se da en Torreón no es muy lejano a la noche de los cristales rotos en la Alemania nazi, donde se llevó a cabo una serie de ataques contra los judíos por parte de las tropas de asalto de la CCA junto con la población civil, donde como resultado murieron personas, se quemaron sinagogas, comercios fueron saqueados y una cantidad enorme de judíos fueron arrestados. A los pocos días el gobierno chino conoció la noticia de la masacre y mandó a la legación de México en ese país una lista de exigencias, entre las cuales pedía que el gobierno mexicano expresara sus condolencias por el hecho, que se desagraviara la bandera china y que se indemnizara a los parientes de los muertos. El gobierno del presidente Francisco I. Madero ofreció una indemnización que no se pagó porque el mandatario fue asesinado en 1913 por un golpe traidor de Estado llevado a cabo por Victoriano Huerta, mientras que en China, meses después del atentado de Torreón en 1911, estallaría la revolución a la mano de Sun Yat-sen, que terminaría con la dinastía imperial en China, y que con todo esto la indemnización quedaría perdida en el olvido. Muchas familias chinas sobrevivientes huyeron de Torreón, pero los que se quedaron no hablaron del tema durante décadas. La comunidad china aportó a la economía de Torreón con una diversidad de negocios. Cuando hablamos del porfiriato también estamos acostumbrados a recordar la entrada del capital extranjero durante esta etapa, pero no todos tenían esa fortuna de contar con un capital y venir a invertir aquí al país. Otros llegaban para tener oportunidades. Estos comentarios actuales, como vienen a robarnos los trabajos, ya tienen un poquito más de 100 años, que también se escuchó en Torreón en 1911, y que nunca falta aquel personaje de la actualidad que se expresa diciendo esto. Entonces, ¿estamos estancados o todavía vamos a iniciar con un cambio de percepción? Porque nos estamos tardando. Debemos borrar estos estereotipos de forma inmediata, y es aquí en donde entra una de las partes fundamentales y bellas de la historia, que nos enseña qué cosas no debemos repetir, y esto nos crea una reflexión para que como sociedad cambiemos lo que perjudicó a los demás y lo que hizo daño. Y bueno, es así como llegamos al final de este episodio. Hay muchas cosas más por profundizar sobre este tema, más por investigar, que esto tan solo es una rebanada del pastel. Vamos a estar subiendo episodio cada 2 semanas. Espero que se suscriban para que este contenido crítico pueda ser escuchado y ayudar a informar qué es la finalidad. Tenemos una página de Facebook que a partir de este episodio se encargará de estar subiendo una variedad de material informativo. En esta imagen le estarán viendo para que ustedes puedan enterarse y sigan a la página, por supuesto. Sin más que decir, muchas gracias. Lean, estudien, compartan el conocimiento que tienen con los demás, que la sociedad necesita personas que critiquen más allá del espejo de lo superficial, que reflexionen, que siempre estén pensando en todo y mantenernos informados en todo momento. Me despido y los estoy viendo pronto.